Hola a todos. Hoy día empezamos a estudiar la segunda sección del libro de Rabbi Yehuda Heller, como mencionamos la semana pasada, Etzá Betushia. En esta sección, Rabbi Yehuda nos enseña cómo trabajar las midot en forma práctica. Y el primer consejo que nos da es la idea de que las midot se pueden trabajar de a poco. Hay personas fuertes, hay personas que pueden cortar un árbol con un hacha de golpe y que el árbol se caiga. Pero la mayoría de las personas no tienen esa capacidad. Necesitan hacer un trabajo prolongado, poco a poco, hasta que logran cambiar su personalidad. Rabbi Yehuda lo compara con un gusanito que entra en el tronco del árbol, empieza a hacer un agujero, y ese agujero empieza a crecer hasta que el árbol se cae. Toma tiempo, pero es más seguro, es más tranquilo. Pero si usamos este mismo ejemplo, dice Rabbi Yehuda, podemos aprender de que ese primer agujero que hizo el gusanito no solamente agujereó su tamaño, sino que también eso provoca un impacto en su alrededor. Lo que está alrededor del agujero se empieza a podrir y eso hace que el agujero que hizo el gusano empiece a crecer más de lo que era originalmente. Es decir, el beneficio del acto pequeño se multiplica. Y de esa forma, poco a poco va avanzando hasta que el árbol también termina cayéndose. Cuando nosotros queremos cambiar nuestras midot, tenemos que saber este consejo tan básico. No necesitamos hacer un cambio drástico, no necesitamos cambiar de un día para otro, pero sí es importante que estemos avanzando paso por paso, que identifiquemos cómo se manifiesta nuestra midá en algo muy pequeño para que hagamos ese pequeño paso y lo hagamos constantemente hasta que veamos el cambio. Una persona tímida, por ejemplo, no tiene que hablar frente a 100.000 personas de una, tiene que hacer un pequeño esfuerzo y hablar quizás en frente de 5 personas, y así varias veces, después en frente de 10, y así va avanzando poco a poco. Una persona que es muy ansiosa y que quiere resolver todo inmediatamente, entonces no se le pide que postergue sus preocupaciones hasta el día siguiente, pero quizás sí que cuente hasta 10, que su reacción no sea inmediata, que piense que cuente hasta 10 antes de reaccionar. Esa pequeña acción tiene un beneficio infinito, porque no es solamente su impacto en ese cambio puntual que está haciendo, sino en todas las consecuencias futuras que va a tener. Es todo lo que, como en el tronco del árbol, se va pudriendo alrededor del agujero hasta que se rompe el tronco por completo. El cambio depende de la valoración que le demos a esos cambios pequeños. Igual como el niño empieza a caminar, cuando él da el primer paso inmediatamente se cae. Pero de todas maneras él sigue intentando. ¿A qué se debe esa resistencia que tiene el niño que empieza a caminar? Que están ahí papá y mamá y están aplaudiéndolo porque dio ese primer paso. Nosotros tenemos que aplaudirnos a nosotros mismos cuando hacemos pequeños pasos. Porque esos pequeños pasos, por más que parecen pequeños, son cambios que están empezando. Un pequeño paso para el hombre, pero es algo que le puede cambiar la vida. Shabbat Shalom.